Buenas tardes, mi nombre es Alfredo López Mi nombre es Martín Patrone. y bueno, vamos a comentar de qué va a tratar el seminario que se llama Alumnos Disruptivos, orientaciones para su abordaje. Eh, por nuestras profesiones, yo soy trabajador social y Martín es licenciado en psicología. Nosotros queremos brindar un abordaje queremos brindar algunas orientaciones para el abordaje de los alumnos disruptivos o conflictivos que muchas veces aparecen en las instituciones educativas. Y bueno, como comentaba, producto de nuestra profesión, nosotros queremos poner en contexto qué es un alumno disruptivo y cómo pueden surgir. Y para lograr eso vamos a dar un abordaje contextual, histórico, social, para ver cuáles son, en definitiva, los dispositivos institucionales y cuáles son las políticas y cuál es la situación de la infancia y de la adolescencia en el Uruguay, para ir generando un desarrollo que ponga a los alumnos y al sistema educativo en contexto, para después sí finalmente poder desentrañar o poder brindar algunas pautas para su abordaje. Por eso el desarrollo de este seminario nosotros lo pensamos en 4 bloques. Yo voy a comentar los 2 primeros bloques y Martín va a hacer lo suyo sobre el segundo, sobre el tercero y el cuarto. Y en este sentido, nosotros estábamos pensando en una primera instancia poner en contexto la situación de la infancia y de la adolescencia en Uruguay. ¿Por qué hablamos de infancias y de adolescencias en plural? Porque, bueno, creemos que no hay un concepto único, creemos que no hay una única forma de ser, de estar, de pensar, de sentir sobre las adolescencias y las infancias, y creemos que es un concepto que es histórico, que es social, que es político y que es cultural, y que está en permanente transformación y en permanente diálogo también con el mundo adulto, ¿no? El concepto de adolescente, de adolescencias, es un concepto relativamente nuevo en la historia de la humanidad, no tiene más de 100, 150 años y aparece como una innovación. Y por eso hablamos de la pluralidad del término. No se puede hablar de que existe una única forma de ser niño y una única forma de ser adolescente. Sino, como lo repetía, como lo decía con anterioridad, eso está en pleno juego con la historia, con la política, con la cultura, con la economía también. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a nutrirnos de algunos materiales, de algunas producciones que dan cuenta de la situación actual de la infancia y de la adolescencia y de algunos desarrollos históricos. En ese sentido vamos a utilizar algunos documentos que son del INED, del CIPIAB, que también son, digamos, de INAU, de MIDES, que ¿eso para qué? Para presentar, bueno, algunos indicadores que tienen que ver con la educación, con el acceso a la vivienda, con el acceso a bienes, a servicios, a determinadas prestaciones sociales. Y vamos a hacer un análisis también que está basado en la clase social, porque eso en Uruguay, en la clase social de origen, define mucho del destino de las infancias y de las adolescencias. Eso tiene como principal cometido contextualizar, decir, bueno, la situación de la infancia y de la adolescencia en el Uruguay es esta. Y podemos adelantar que hay algunas tendencias de largo aliento que se manifiestan en el presente y que parecen no tener solución. Y esas tendencias históricas son que, por ejemplo, la clase social de origen determina, y cuando hablamos de determinación, lo hablamos como tal vez la relación causal más fuerte que puede existir. La clase social de origen determina, por ejemplo, en la educación, finalmente los resultados, los egresos, el acceso al conocimiento, las posibilidades de alguna forma trascender la clase social de origen, como alguna vez ocurrió en el Uruguay mediante la educación, hoy parece una imposibilidad. Y entonces en ese sentido nosotros vamos a brindar como
algunas perspectivas que hoy estamos como muy acostumbrados a escuchar que hay una crisis de la educación, y nosotros queremos de alguna forma dar cuenta que esa crisis de la educación que está diagnosticada y que parece que es algo que se impone como un concepto hegemónico en la sociedad, nosotros queremos brindar algunas pautas para decir que tal vez las causas de la crisis de la educación hay que hallarlas en la desigualdad social que existe en el Uruguay. Y cómo, de alguna forma, esa desigualdad social que existe también tiene desdobles en la forma de actuar, de ser, de sentir y de pensar, y en la forma en las cuales las trayectorias educativas se manifiestan. Y entonces en eso nosotros, a partir de esos documentos, vemos que finalmente hay como una reproducción de la clase social de origen que se traduce en los rendimientos y en los resultados que los adolescentes y los niños acceden y tienen en el Uruguay. Te doy... Bueno, después, bueno, desarrollaremos también un poquito algo que ya Freud en su desarrollo, digamos, conceptualizó, que es que, digamos, que toda psicología, en este caso psicoanálisis, también es psicología social, entendiendo que el ser humano es el, digamos, complejo resultado de un entramado social, cultural, psicológico, y le vamos a agregar también el concepto que desarrollaremos de corpo-subjetividad, que también incluye la parte, digamos, del desarrollo de lo que es la parte más económica que vive la sociedad. En este caso estamos muy bajo la égida de un sistema capitalista, neoliberal, de libre competencia, y eso en la producción de subjetividad y en la formación de subjetividad tiene determinadas también consecuencias y correlatos, que como decía un poquito Alfredo hace un rato, la condición social de origen y económica también dictamina mucho lo que es el futuro educativo de los chiquilines y por lo tanto su propia formación de subjetividad. En base a ello vamos a tomar también como material teórico algunos conceptos que CISEC trata sobre determinadas violencias que se dan a nivel social y que eso tiene también su correlato en cómo después se dan ciertas formaciones psíquicas y subjetivas en el ser humano. En este caso vamos a estar abordándolo obviamente más a lo que es la niñez y la adolescencia, entendiendo que el niño y el adolescente dentro del aula va a tener determinados comportamientos que son producto de este complejo entramado. Y por eso también es lo que hace más difícil su posible abordaje, porque no podemos pensar en abordajes universales, que todos los adolescentes o niños se aborden de determinada manera, porque quizá lo más complejo del tema es hacer un posible diagnóstico de por qué el alumno, en este caso, tiene determinados comportamientos y no otros, por qué tiene determinadas reacciones, qué hay de base, qué tanto espesor psicológico, que es otro concepto que también hablaremos un poquito, tiene ese adolescente, entendido como ese espacio intermedio que hay entre digamos, el deseo y el acto, qué posible reflexión hay al respecto. Y todo eso lleva a un complejo diagnóstico que en este caso, bueno, nosotros somos equipo técnico, un liceo, tenemos como la posibilidad de trabajar directamente en eso, pero entendemos que en muchos liceos quienes hacen cargo de ese tipo de abordaje son los docentes y los adscriptos. Entonces, bueno, entendiendo la complejidad del tema y que a veces los recursos no son los mismos, intentaremos, bueno, conceptualizar, describir y mostrar determinados abordajes que a nosotros nos han sido útiles, que han sido producto de la práctica también que hemos tenido, para comprender y llegar a cierto encuentro con ese otro, buscando cierta reflexión que digamos, logre algún tipo de transformación en lo posible y que genere un mejor tránsito por lo menos en el aula, que después va a ser replicado quizás en el afuera. En un último punto, lo que vamos a hacer es, bueno, comentar un poquito cuáles han sido los métodos, por decirlo de alguna manera, o las aproximaciones que hemos tenido, tanto con adolescentes, incluyendo muchas veces a las familias cuando lo hemos considerado pertinente, a la hora de abordar alguna situación, abordaje también en conjunto con docentes, que hemos hecho unos cuantos, mediaciones entre estudiantes, siempre buscando que se logre un espacio de diálogo, de reflexión, de apropiación de lo sucedido, sobre todo buscando una posible transformación.
vamos a desarrollar unos cuantos conceptos que hemos estado trabajando nosotros internamente y de los cuales nos hemos nutrido, como dijo Alfredo, también de diferentes documentos. Esperemos que sea del agrado Sí, de los participantes. capaz que también hacer como una aclaración ahí, que nosotros traemos como estos conceptos, porque también nos han dado resultados para poder comprender la situación de los adolescentes. Porque en esto que hablaba Martín, de las configuraciones psicosociales y subjetivas que hay en el mundo actual en el que vivimos, que nosotros creemos que digamos, que es un mundo donde la transferencia de responsabilidad se da hacia los sujetos, ¿no? Cuando nosotros vamos a abordar la situación de un adolescente que se presenta como disruptivo, como conflictivo, nosotros lo que tratamos de hacer es no sopesar todos los males sobre ese adolescente, sino tratar de entender cuál es la dinámica social que está operando y cuáles son aquellos elementos de conflicto que existen. ¿Por qué? Para poder trascender una mirada que responsabilice plenamente al adolescente de sus comportamientos y que si no, en última instancia, responsabiliza a la familia. Entonces nosotros, en este abordaje, lo que queremos hacer es situar contextualmente aquellas situaciones que vamos a abordar. ¿Para qué? Para poder trascender de alguna forma toda la información primaria que tenemos, todos los prejuicios que tenemos, y para poder desarrollar nuestra tarea en plenitud, poder poner aquellos problemas que aparecen en el cotidiano en una perspectiva de totalidad. Cosa que es muy difícil de hacer, nosotros lo vemos en el cotidiano, a nosotros también nos cuesta, por eso nosotros recurrimos a este arsenal teórico, a este arsenal metodológico, para no quedarnos con las primeras impresiones y para no caer también en ese derrotismo de decir, bueno, hemos probado un montón de cosas y no sirven, y este chiquilín va a ser siempre igual y no hay perspectiva de cambio. También ofrecer algo que nosotros venimos pensando, que es cuando desarrollamos una intervención con adolescentes, no podemos pensar que dialogamos una vez con el adolescente y que los problemas se van a solucionar para siempre, digamos, eso también tiene que ver con algunas lógicas de la inmediatez que vivimos, ¿no? Entonces, nada, también queríamos poner esas cosas en consideración, también hablar un poco de las violencias a las cuales están expuestos los adolescentes. Para eso, como decía Martín, nos vamos a nutrir de algunos documentos que dan de alguna forma cierta conciencia del tratamiento que la sociedad uruguaya hace de las infancias y de las adolescencias. Ahí vamos a trabajar con un documento específico que es del CIPIAB, que es el Sistema de Protección contra la Violencia de la Infancia y la Adolescencia. Es un espacio interinstitucional que está digamos, construido por MIDES, por INAU, por Salud Pública y algunas instituciones más que ahora no recuerdo, y que como corolario, durante el 2022 se atendieron en Uruguay más de 7.500 situaciones vinculadas a violencia, maltrato, abuso, negligencia. O sea, es un número bastante importante, y además las posibilidades de abordaje son apenas del 10% de esa situación. Entonces, lo que queremos hacer nosotros también es poner todas estas situaciones en perspectiva, ¿no? Y poder pensarlas en el largo aliento y ponerlas en relación con lo que tiene que ver con el mundo adulto y con los sistemas de protección que el mundo adulto construye para proteger a las infancias y a las adolescencias. Y cuando nosotros vemos que en un país como el Uruguay se repiten un montón de situaciones donde los derechos de la infancia y de la adolescencia son vulnerados todo el tiempo, eso también habla de las posibilidades que tiene el mundo adulto de hacer con esas infancias y esas adolescencias. Eso también lo vamos a poner en perspectiva y en juego para después sí pasar a darle como herramientas más prácticas, más metodológicas, las que nombraba Martín, que nosotros hemos encontrado que nos sirven, que es
básicamente la mediación, ¿no? Sí, sí. Entendiendo, como decía Alfredo, que esto es parte de un proceso de intervenciones y que no son encuentros puntuales con el adolescente, y tomando quizás otros conceptos de la clínica como la transferencia, que vendría a ser, muy a grosso modo, la actualización en la persona del analista de sentimientos propios del paciente, entender todo este contexto que decía Alfredo, sociohistórico, todo el entramado subjetivo del adolescente, entender que el conflicto no es conmigo, adulto, docente o psicólogo o trabajador social, sino que es un conflicto de ese chiquilín para con los demás, es su forma de sentir lo que está en juego acá. Entonces, por eso es lo más complejo quizás de comprender para llevar adelante el proceso. Bueno, los y las invitamos y bueno, esperamos que puedan ser que este seminario pueda ser de utilidad para los fines educativos. Obviamente.